Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga. Qué bueno estar nuevamente en sus hogares. Mire qué hermoso los medios de comunicación, que puedo estar en el hogar de cada uno de ustedes. ¿Qué le parece? Que Dios les bendiga. Y vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo libro de Samuel, el capítulo 4. Hoy vamos a ver la muerte del rey, el hijo de Saúl, Is-Boset. Y vamos a leer los primeros versos. En el verso 1, capítulo 4, dice la escritura: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana, y el otro Recab, hijos de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Vamos a ver esto. Este es un capítulo muy breve, escasamente 12 versículos, pero tiene enseñanzas tan profundas para nuestra vida espiritual. Y una de las enseñanzas es la fidelidad y el amor al prójimo. Aquí vemos el asesinato de Is-Boset. Le vuelvo a repetir, el hijo de Saúl que quedó en el trono fue ungido por Abner, su general. Y al enterarse de la muerte de su general, en el capítulo anterior vimos cómo murió Abner de forma tan cobarde, tomando ventaja Joab, tomando autoridad, una autoridad que sí tenía, pero era una autoridad delegada, porque él no consultó con David, debió de haber consultado con David antes de tomar una decisión. Así es que ya lo vimos la semana pasada, vimos cómo David lo honró y eso agradó a las tribus de Israel. Hoy estamos en casa de Is-Boset, y cuando él se enteró de que su general había muerto, dice que las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Qué importancia que el líder se mantenga firme. Mira, ese es un buen consejo para los líderes. Un líder cobarde, un líder atemorizado, puede traer temor a toda la iglesia. Así que tengamos cuidado, porque aquí cuando murió el general, podemos decir un líder, al rey se le debilitaron las manos y todo el pueblo quedó atemorizado. El espíritu de temor es terrible, es diabólico. Así que porque el temor enseña que no estamos confiando en Dios, que no le hemos creído, que Él es mentiroso, que no es capaz de guardarnos. Y eso, hermanos, Dios es misericordioso en gran extremo, en gran manera, pero nosotros debemos de demostrarle realmente, no con palabras, sino con hechos, de que confiamos en Él. Así que aquí Is-Boset había confiado en el brazo del hombre, y al morir el hombre, pues se le desplomó todo el trono. Debemos de confiar en el brazo de Dios. Is-Boset fue asesinado por Recab y Baana. Ellos eran hijos de Benjamín. La muerte de Is-Boset sucedió de esta manera. Veamos qué tremendo, hermanos, la manera que él murió. Él dormía en su cámara, pero él estaba dormido a mediodía, note usted esto, ¿ok? Y aquí vemos a un rey descuidado, durmiendo hasta el mediodía, sin guardias. Inclusive, dice aquí la escritura, que aún la portera estaba durmiendo. Y aquí dice el verso 6 que la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. La que cuidaba la puerta también se durmió. Así es que en casa del rey Is-Boset todos estaban descuidados. El rey estaba descuidado, los empleados estaban descuidados, los guardias estaban descuidados. Había un descuido total por la pereza de un hombre. Y al quedarse dormido, pues le fue fácil a los hijos de Rimón entraron, y dice la escritura que cuando entraron, el verso 7,
Isbosét dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Aquí vamos a aprender algo del comportamiento de Isbosét, y una de las cosas que vamos a aprender es que era un hombre perezoso, y un hombre perezoso y confiado. Vamos a ver algo sobre la pereza. Muchas veces pensamos que la pereza no es pecado, y vaya pensando usted mientras estamos en este estudio, vaya pensando, vaya meditando, ¿será la pereza pecado? Y cuando terminemos de leer estas escrituras que se encuentran en Proverbios, usted va a tener una respuesta clara y a través de la palabra del Señor, si la pereza es un pecado o no es un pecado, si es nada más un mal hábito. Vamos a ver Proverbios capítulo 6, verso 6. Amén, y vamos a estar un ratito, un poco de tiempo, allí en Proverbios capítulo 6, verso 6 al 11. Este creo que está bastante claro. Dice, veamos desde el 6 para captar todo el mensaje. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y luego el verso 10 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Verso 11 dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vea lo que la pereza, lo que trae consigo la pereza. Veamos en el capítulo 10, ahí mismo en Proverbios, nomás avance unas cuantas páginas. Y en el capítulo 10, en el verso 4, dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Así que si hay pobreza, a veces decimos que pues culpamos a Dios. Es que no, Dios no me bendice, o es que nadie me da trabajo, es que no hablo inglés, es que no tengo documentos, es que esto es el perezoso. Dice aquí una de las escrituras que es una de mis favoritas, que él dice, oh, no puedo salir porque ahí está el león. No hay ningún león, pero es una excusa para no salir a trabajar. Así es que vea qué terrible es esto. En el capítulo 13, del verso 4, ahí mismo, avance unas páginas más. En el 13, 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Él siempre está deseando y siempre está fantaseando de lo que va a hacer y lo que va a tener, pero no lo va a alcanzar porque es perezoso, no es diligente. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Queremos que nos caiga lo material así del cielo, pero el Señor nos ha dado sabiduría, nos ha dado fuerzas. Aún aquellos que están debilitados en sus fuerzas por alguna enfermedad, mire, el que es diligente encuentra la manera, porque es a través del Señor que viene la bendición, pero no va a venir con los brazos cruzados, no va a venir como Isbosét encontró la muerte, estaba durmiendo a mediodía, no va a venir de esa manera la bendición. José fue prosperado donde quiera que él iba y siempre era el jefe. Pero era un hombre industrioso, trabajador, donde quiera, y lo admiraban con su tableta, haciendo números, y ahí estaba él prosperado hasta llegar a ser el gobernador. Así que el perezoso desea, hace sueños, voy a tener, pero no va a alcanzar nada alcanza. ¿Por qué? Porque solamente el alma de los diligentes será prosperada. Veamos otro más en el capítulo 15, vamos a avanzar ahí mismo en Proverbios, y en el verso 19, 15, 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. ¿Qué es un seto de espinas? Es una barda de espinos.
Más la vereda de los rectos es una calzada. Mire, se les hace tan fácil, no es gravoso el trabajo para ellos, porque el Señor está ahí, pero no con el perezoso. Para ellos es espino, no pueden avanzar. Veamos alguno más en este 19, en el verso 15. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que no trabaja va a padecer hambre, va a padecer escasez. Y es que Dios no me escucha, es que Dios no me bendice. Dios escucha y Dios bendice. Él va a dar fuerza a tus manos caídas. Él va a darte el vigor. Él va a darte, abrirte la puerta cuando hay ese deseo en el corazón de obedecer a su palabra. Capítulo 22, ahí mismo, en el Proverbios, en el verso 13. Dice el perezoso, le digo que ese es uno de mis favoritos. El león está afuera. Seré muerto en la calle, por tanto, porque va a ser muerto en la calle. No hay ningún león, pero es la excusa que pone el perezoso. Siempre hay un porqué. Algo por qué no puedo salir, algo por el cual no puedo trabajar. Va a encontrar cientos y cientos de excusas. Inventa un león que está ahí afuera. Por eso se queda en casa. Porque si él sale, pues va a morir. No, el que murió fue el perezoso que estaba acostado en la cama a mediodía. No el que sale, de acuerdo a la voluntad de Dios. 21, 25, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver uno del Nuevo Testamento. Para decir, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Muy recto, muy sincero, muy claro. Y aquí vamos a ver en el segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es una orden. Oye, si tú no trabajas, tampoco comes. Porque oímos, dice el apóstol Pablo, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Yo creo que más claro no lo podemos encontrar. Es muy fácil para el perezoso. Tiene un archivo de excusas, como el paralítico, porque el perezoso es un paralítico. El Señor quiere ayudarle, él quiere ser sano. No, porque no quiero, porque nadie me atiende, porque otros me ganan, ya cuando pido trabajo y otro me ganó el trabajo, es que dicen que esto, dice, es el león que está ahí afuera y pues me va a devorar, ¿no? Así que, amados en Cristo, veamos que el peor de los pecados es la pereza. ¿Y por qué es el peor de los pecados? Porque nos hacemos daño a nosotros mismos. Se tiene el tiempo suficiente para pensar en el pasado, en lo negativo, inclusive maquinar, hacer daño a otros, hace daño también a su familia, los trae a la miseria, a la bancarrota, a la angustia, qué va a pasar mañana, al porvenir, llama a la miseria, llama a la enfermedad, a los vicios, inclusive llama a la muerte, como en el caso de Isboset, a la mediodía, el rey durmiendo. Y porque también la pereza, y la pregunta está aquí, ¿es pecado? Sí, es pecado. ¿Por qué? Porque la pereza viola la voluntad de Dios, las buenas obras y tu felicidad. Cuando Dios creó al hombre en ese estado perfecto y le dio su mujer y los puso en el jardín del Edén, no les dijo, miren, reposen, descansen, pásenla bien, disfruten, van a estar en unas vacaciones eternas. No. Los puso a administrar, a cuidar del huerto, a cuidar a los animales, a proveerles, a ponerles nombre. Les dio trabajo. Y ahí el Señor hasta el día de hoy sigue trabajando. Por lo cual la pereza
es en contra de la voluntad de Dios y es pecado. Piénselo, medítelo, porque hay pecados que nosotros consideramos que no son pecados, pero eso es nuestra consideración, pero no va de acuerdo a lo que dice la palabra. El Señor exhorta y Pablo lo dice que es un mandamiento, el que no trabaja, pues no coma. Así es que, amados en Cristo, considerémoslo y vamos a proseguir, amén. Vamos a ver el verso 8. Si usted se dio cuenta, el verso 4 yo me lo salté voluntariamente con un propósito. El verso 4 que habla de Mefiboset no lo toqué en esta ocasión porque lo vamos a tocar en el capítulo 9 para traer un estudio completo sobre este personaje tan hermoso que es un ejemplo de gratitud y que nos va a hablar mucho. Así que el verso 4 lo excluí en este estudio, pero no va a quedar sin ser tocado. Veamos aquí, amados, en el verso 8, que estos hombres que caminaron toda la noche por el camino de Arabá, con la cabeza de Isboset, y dice el 8, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama, ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Note usted, amados en Cristo, estos hombres no conocían a David. David nunca cortó cabezas, ni cortó reputaciones, o sobrepasó autoridades para tomar una posición. Él jamás se alegró del mal de los que estaban en autoridad. David siempre honró a esa autoridad. David siempre honró a Saúl. Además, David había pactado con Saúl y con Jonatán de hacer misericordia con su descendencia. ¿Cómo se iba a alegrar que un hijo de Saúl, hermano de Jonatán, fuera asesinado tan vilmente y tan cobardemente? Él no se iba a alegrar. Ahora David tampoco menospreció al rey Saúl, porque él ya tenía una posición. Él ya había sido ungido para que llegara a ser un día el rey, pero nunca menospreció a su señor, el rey. Tampoco miró con menosprecio a Isboset por estar reinando sobre 11 tribus en Jerusalén. Esto me recuerda, amados, del espíritu de Agar, un espíritu de esclava. Agar era una esclava que salió de Egipto. Cuando vio que tenía un don, ella tenía un embarazo, y su ama, su señora, no tenía un embarazo, era estéril. Y dice la escritura que cuando ella se vio embarazada, menospreció a Sara, su señora. Ese es el espíritu del esclavo. Ahora yo soy alguien, ahora yo tengo un don, ahora yo soy esto, soy aquello. Amados en Cristo, ese es un espíritu de esclavitud. Es el espíritu de Agar, un espíritu de esclavo, menospreciando a los que están en la autoridad porque ahora yo tengo un don. Y quizás los demás no tienen la habilidad y la capacidad que yo tengo. ¿Se da cuenta? Espíritu de esclavo. David era un hombre leal. Para llegar al trono y al propósito que Dios tenía para la vida de David, él lo primero que aprendió fue lealtad. Y es lo primero que nosotros debemos de aprender. Si queremos que Dios cumpla su propósito en nuestra vida, tenemos que ser leales. Y David fue muy leal con la casa de Saúl. Y vamos a ver un
un ejemplo excelentísimo en la vida de Mefiboset. En el verso 9, ve cómo respondió David. Cuando alguien le trajo noticias, o cuando aquella malecita le trajo noticias de que Saúl había muerto, y creyendo que había hecho algo bueno, y que el rey le iba a dar una recompensa, esto es lo mismo que estos creyeron, que David le iba a dar una recompensa, porque habían hecho algo bueno para David, y habían quitado a su enemigo, como ellos dijeron aquí, del trono, y ahora ya David podía llegar a las demás tribus a reinar sobre ellos. Y ese poder, hermano, ese ansia de poder, ese espíritu, es el espíritu del anticristo. El anticristo quiere controlar, va a querer gobernar, no sobre escalas altas. Y el querer el poder, más que la presencia del Señor, llevará al engaño, hermanos, del espíritu del anticristo. Estos son aquellos, dice Juan, y vamos a ver Juan, vamos a ver el segundo libro del apóstol Juan, en las cartas, no el Evangelio, sino en las cartas. Vamos a estar un rato ahí en Juan. Y en la segunda carta de Juan, vaya usted ahí con su Biblia, vamos a ver en el capítulo 2, perdón, es el 1, es el 1. En el capítulo 2, en el verso 18 y 19, dice, hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora note, esto es un clave, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Estos, el espíritu del anticristo, reclama tener la unción. Pero no es la unción del Espíritu Santo. Porque si fuera la unción del Espíritu Santo, hubieran permanecido en la iglesia. Y aquí lo dice claramente, reclaman una unción, que los ungidos, ungido es el Mesías, y solamente esa palabra, amados, es muy grande, y nos queda muy grande, porque el ungido de Jehová es Cristo Jesús. Así es que, por este caso, nos damos cuenta que estos ungidos no son ungidos por el Espíritu, porque no se han sometido. El Espíritu de Dios nos trae a la mansedumbre, a la humildad, al sometimiento. El Espíritu de Cristo es un espíritu de manso y humilde. Estos no son ni mansos ni son humildes. Reclaman una unción y además no permanecen en el lugar donde el Señor los plantó para dar fruto y para que su obra se extienda. Y como no permanecen, pues eso indica que no eran lo que ellos reclaman ser. Estos hombres llevan la cabeza de Isboset, amados. Voy a cambiar un poquito. Voy a continuar después con esto para afirmarlo más. Pero quiero continuar y dejarlo eso ahí para que usted lo medite, que el espíritu del anticristo no permanece en la congregación. ¿Por qué? Porque son demasiado ungidos y no se les reconoce como tales. Así es que pronto se retira. Veamos a ver que estos hombres llevan la cabeza de Isboset ante David. Aunque David ya había llevado una cabeza, él cortó una cabeza, pero vea la diferencia, porque eso nos va a dar más luz a este espíritu del anticristo. Aunque David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén como un trofeo de la victoria de Dios, no se vanaglorió porque llevaba el trofeo, llevaba la cabeza. Miren, derroté al gigante, aquí traigo la cabeza. No lo hizo con esa intención. David sabía que no había sido la fuerza de David, él era un pequeño, David un gigante,
Sabía que había sido Dios que le había entregado la cabeza de su enemigo. David nunca consideró a Saúl como su enemigo, ni a su descendencia. De hecho, él pactó con Saúl, ya lo hablamos, e hizo misericordia con su casa. Estos hombres no fueron fieles a su rey, creyendo que estaban haciendo el bien y que iban a tener un trofeo, una ganancia o una posición. No andan buscando posición, no andan buscando recompensa, igual que lo hizo en la mala cita, creyendo que iban a recibir algo de parte de David. Se encontraron con la muerte. Estos no fueron fieles a su rey. Además, no eran soldados que habían peleado una batalla a favor del pueblo. Ellos fueron son unos asesinos que merecían un castigo justo. Y aquí vamos a aprender una gran lección, amados en Cristo. Pasaje tan corto, pero me tiene sorprendida de las lecciones que el Señor nos está dando a través de su Espíritu. Veamos en Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano ¿qué es? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Estos hombres fueron homicidas. No solamente deshonraron la autoridad de su rey, porque el rey era Isboset y ellos pertenecían al reino de Israel, deshonraron a su rey, a su líder, sino que además le causan la muerte. Le causaron la muerte. Por lo tanto, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nos dice que cualquiera que aborrece a su hermano, no solamente estos le cortaron la cabeza, pero basta con tener algo en el corazón en contra de tu hermano, algo ahí que está ahí, que no queremos soltar muchas veces, porque nos sentimos tan dolidos, tan ofendidos, y ¿cómo me hicieron esto a mí? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Basta con tener un poco. No, el pecado no se mide por tamaño, se mide por pecado y punto. Ese rencor, ese aborrecimiento, y usted puede decir, yo amo a mi hermano, pero aborrecimiento no es odio, aborrecer es amar menos. Tal vez toleramos al hermano, tal vez hasta le sonreímos al hermano, pero dentro del corazón hay un algo, y es ese aborrecimiento. Y dice que eso nos convierte en asesinos. Hace 2 semanas, y comenté con Perla, estaba escuchando uno de mis programas favoritos y de estudios bíblicos, que yo he aprendido muchísimo, del pastor Jan Carson, que es un pastor en Oregon, y decía que hay muchos asesinos sueltos, y aún dentro de las congregaciones, llenos de celos como Caín, llenos de envidia, llenos de odio, que no pueden perdonar las ofensas y están llenos de resentimiento. ¿Y qué nos dice el Señor? Vamos a ver la escritura en Mateo, capítulo 5, verso 21. Vamos al Evangelio. Yo creo que la palabra del Señor es un amén, amén, y no hay más que decir. Y en el Mateo 5 nos habla sobre lo que estamos tratando en este momento, que nos lleva a la actitud. Esto nos llevó a la actitud de estos que eran parte del reino, parte de la congregación de Isboset, y cómo se atrevieron a matarlo. Veamos capítulo 5, versos 21 y 22, y dice, ¿oísteis que fue dicho? A los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. A ver, eso es lo que dice la ley, pero el Señor vino a enseñarnos la ley, a interpretarnos la ley, porque podemos escudarnos en decir, yo no he matado a nadie, yo no he derramado sangre de nadie. No es cierto, no hemos matado a nadie físicamente, pero el Señor nos explica, nos está enseñando la ley, nos está interpretando la ley,
Y dice el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso lo dice el Señor. Así que aquí no hay excusa de decir, bueno, yo no he matado a nadie, ese pecado no está en mi corazón. Pero ¿cuántos asesinos sueltos y dentro de las congregaciones habrá? Con sangre en las manos por el aborrecimiento que tiene en contra de su hermano. Y aquí hay una escritura más en Juan, en capítulo 2, verso 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Usted es salvo? Sí, soy salvo. Oh, yo camino en la luz porque Cristo es la luz. Y yo soy la luz del mundo. Pero si aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. ¿De qué luz estamos hablando? Sí, claramente dice la Escritura que el que dice que está en la luz, y la luz es Cristo, el que dice que está en Cristo, y aborrece a su hermano, está todavía, ¿en qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Mire qué importancia, cómo el Señor nos orilla a tomar decisiones. O perdonas, no estás en tinieblas y la vida eterna no va a permanecer en ti. Y si perdonas, vas a permanecer en la luz. Y permanecer en la luz es permanecer en Cristo. Es permanecer en la vida cristiana. Ser cristiano es caminar en la luz. Las tinieblas pertenecen a otro espíritu. Las tinieblas pertenecen a Satanás. Amados en Cristo, pidamos al Señor que este estudio nos ayude, nos dé convicción, el Espíritu Santo nos redarguya fuertemente, porque lo tomamos tan a la ligera, el amar menos, o fingir que amamos, o que toleramos al hermano fulano. Amados en Cristo, pidamos al Espíritu Santo que saque, o nosotros, mejor dicho, renunciar a ese espíritu de asesinos, de homicidas. Pidamos que seamos libres de ese espíritu, con fachada de santidad, porque decimos, no, yo a Dios lo amo. Sí, ¿realmente lo amamos? Cuando dice que, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos si no amamos al hermano que vemos? La palabra misma nos enseña que no estamos diciendo la verdad. En el 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Porque aquí menciona los hijos del diablo. El que no ama a su hermano es hijo del diablo, porque está en tinieblas, y las tinieblas pertenecen al diablo. Yo creo que está tan claro, amados en Cristo. Mediten eso. La palabra, yo no vengo a traerle mis propios argumentos, le estoy hablando la palabra del Señor. Y esta palabra también es para mí. También la espada me traspasa. Así que meditemos. Qué tremendo, amados en Cristo, es ver las miradas maliciosas, palabras encubiertas entre dientes, cuando están los hermanos que no toleramos y así entre dientes. No somos transparentes, pero reclamamos ser hijos de la luz y que estamos en santidad y que tenemos una unción especial. Es la unción del anticristo. Y anhelamos posiciones para sobresalir y no para que el nombre del Señor sea exaltado en nuestras vidas. Son vidas que no se rinden a Él, no se rinden al poder de Dios. Rendirnos al poder de Dios es para que Él nos transforme, no para exhibir la unción o el poder o los dones, como Agar, que enseñaba su barriga, que estaba embarazada, y la señora, la ama, su líder, pues no tenía lo que ella tenía. Amados en Cristo, ¿se da cuenta qué esclavitud, qué tinieblas, qué engaño del enemigo creer
que estamos en la luz cuando posiblemente tengamos estas actitudes negativas que muestra claramente ante los ojos de Dios. Quizá podemos disimular, si lo podemos hacer, y somos expertos, podemos disimular, pero delante de los ojos de Dios, delante de su palabra, porque esta palabra es la que nos va a juzgar. No es el Señor que nos va a juzgar, es su palabra que nos va a juzgar, porque su palabra permanecerá para siempre. Así que el espíritu que viene de Cristo, amados, es en servidumbre, en mansedumbre, en paz, en amor, en dominio propio, no buscando lo nuestro, no buscando sobresalir, sino lo que es mejor para la obra del Señor, para que se fortalezca su obra. No cortando cabezas, no cortando la autoridad de otros, no siendo engreídos porque ahora soy. No gozarnos de la injusticia, sino gozarnos en la verdad, y la verdad es Cristo. David guardó su conciencia de no ofender a Dios, ni ofender a los hombres, porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. David tenía muy claro este concepto. Él honró aún a aquel que lo trató como enemigo. Como vemos, aquí no solo es un asesino el que aborrece, sino que también es un mentiroso, como nos lo dice aquí mismo en la carta de Juan, en el capítulo 4, verso 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se da cuenta, amado, que somos confrontados con la verdad de la palabra de Dios? No para juicio, sino para venir a Dios y decir: Señor, me confrontaste con tu palabra, perdóname. Y el Señor está presto para perdonarnos, pero que ese arrepentimiento no sea de labios, no sea de momento, sino que si estamos faltos de amor, pidámoslo, así como de sabiduría, pidámoslo a la fuente del amor es Cristo Jesús, es Dios, Dios es amor. Si lo buscamos, vamos a ser llenos de amor. Estos hombres, creyendo que estaban haciendo lo recto ante David, se encontraron que David les dio su merecido pago. Son asesinos, tienen que morir. Vamos a continuar. Es bien profundo, hermano. Yo les dije que era tan breve, pero que tiene una enseñanza tan profunda. Vamos a ver Proverbios 26. Y esto se lo dejo de tarea. Usted medítelo, porque aquí vamos a encontrar las 7 abominaciones. 7 abominaciones de ese odio, de ese odiar al hermano. Y está tremendo. Como toda la palabra de Dios, espada de dos filos que traspasa. Ok, vamos a ver Proverbios, que dijimos 26, verso 24. Proverbios 26, verso 24. Y usted medita, no voy a tocar todas las 7 abominaciones. Las 7 es la plenitud de la persona que guarda en su corazón. Y vamos a comenzar en el verso 24 del capítulo 26. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. El odio disimulado es la peor abominación. 7 abominaciones. Y habla amigablemente, porque lo disimula con sus labios. Hablan bien, pero tienen lengua falsa que atormenta, y es una boca lisonjera que hace resbalar, porque engaña.
Amados en Cristo, que Dios con su Santo Espíritu nos libre de ese espíritu de error que lleva a la muerte. Lo peor del caso es que las personas, al igual que Eva, se dejan seducir por la serpiente hasta que quedan ciegos. Estos dos hombres creyeron que estaban haciendo lo correcto, estaban trayendo algo bueno para el rey. Ver a Dios como un tirano que los quería privar de algo que era bueno para ellos. Así hoy día, los que han caído en este engaño creen que su líder es un tirano, que los priva de algo bueno. Juzgue usted, amado, de acuerdo a la luz de las escrituras que hemos tratado hoy. Juzgue este caso. Resumiendo, número 1, salgamos de la pereza. No le trajo nada bueno a Isboset. Pero también hay pereza espiritual. Somos negligentes, no diligentes en el estudio de la palabra, en la oración, en congregarnos, en buscar el rostro del Señor. Somos negligentes en hacer la voluntad de Dios y no abundamos en buenas obras. Número 2, estos dos asesinos no conocían a David y creyendo hacer algo bueno a su favor encontraron la muerte. Esto es algo urgente, amados. Debemos de conocer el corazón de Cristo. Conocerle a Él para conocer su perfecta voluntad y no andar por el mundo creyendo que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad somos reos de condenación, cortando cabezas para obtener algún beneficio propio o inclusive algún beneficio para la iglesia sin la voluntad de Dios. Tercero, el odio y la falta de perdón son tinieblas en nuestra vida. El que aborrece a su hermano es un homicida, un asesino. Y le dejo de tarea, le repito, las 7 abominaciones que menciona Proverbios 26, verso 24 hasta el 28. Sería bueno que las meditemos una a una y seamos guardados para vivir y no morir eternamente. Por último, hermanos, alejémonos de ese espíritu del anticristo que ya opera en el mundo. Veamos la anarquía, nadie quiere someterse a nada. Todos están en desacuerdo, no hay unidad. Es el espíritu del anticristo que ya está en acción, pero el apóstol Juan dice que también ya estaba dentro de la iglesia. Entonces no hagamos alarde porque el anticristo es el superhombre, la superestrella. Cuidado, no hagamos alarde de que somos súper espirituales, los ungidos, con revelaciones especiales, porque no hay revelaciones especiales, todo ya está escrito. Apocalipsis cierra con un amén y así sea. Sino que caminemos delante del Señor y delante de la congregación con un espíritu humilde, con un espíritu de mansedumbre, moldeable, que se deje enseñar, que no se levanten esas fortalezas. A mí no me tienen que decir nada, yo ya tengo mis convicciones. Ya caíste, ya estás ciego, estás en una fortaleza. Que seamos lo suficiente humildes y obedientes a la voluntad del Señor para permanecer en esa verdad y florecer en el lugar donde Dios nos ha plantado. Que no se escuche de ti lo que dijo el apóstol Juan: salieron de entre nosotros y no fueron fieles, porque si hubieran sido fieles, si hubieran sido de ahí, no hubieran permanecido. Una de las evidencias de la falta de fidelidad y lealtad es que estuvieron, pero no permanecieron. Hay que permanecer en la verdad, hay que permanecer en Cristo, hay que permanecer en el llamado que Dios nos ha dado, hay que permanecer en la luz. Y permanecer en la luz y en la verdad es permanecer en la voluntad de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Deseo de todo corazón que no tomes este estudio como una ofensa, sino que tomes este estudio como una bendición. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos habla antes de que Él venga. Imagínate, ¿se irá a llevar asesinos? ¿A sentarlos a su mesa? ¿Se irá a llevar gente infiel con ese espíritu de grandeza a sentarlo en su mesa? Cuando Él nos va a mostrar, inclusive en su reino, esa mansedumbre,
de servirnos aún en las bodas, ser Él que se levante a servir al esposo. ¿Podrá estar ahí algún infiel? ¿Algún engreído, arrogante, orgulloso, rencoroso, asesino? No, amados en Cristo. Por eso es que Él nos habla a tiempo, para que nosotros escudriñemos nuestro corazón, nos preparemos para estar. Prepárate para el encuentro de tu Dios, para estar en su presencia. Que Dios te bendiga, amados, y Dios nos ayude. Yo estoy aquí sentada, pero estoy temblando, porque también es para mí. Soy humana y también fallo. Y esta palabra me confronta y me pone contra la pared, y qué bueno, contra esa pared donde solamente puedo decir: Señor, perdóname, aquí estoy, me rindo a ti. Te invito que bajes por esa calzada y no por esa pared de espinos. Esa calzada, cuando nos arrepentimos, vamos por esa calzada. Esa calzada, amados en Cristo, es tan angosta, pero caminas con tanta libertad hacia los propósitos de Dios. Pero esa calzada es tan plena de la gracia de Dios, tan plena de su gloria y tan estrecha que no hay lugar para la pereza, y no hay lugar para parar, y no hay lugar para echar marcha atrás, porque el camino es tan angosto que solamente cabe un pie a la vez. Así es que ni siquiera puedes pararte con los dos pies juntos, porque caes en un abismo. Tienes que caminar paso a paso, pero es una vereda tan hermosa, llena de pastos verdes a tu alrededor, pero es una colina angostísima, pero es abismo abajo. Aunque está verde, es abismo. Tenemos que caminar con diligencia, sin parar, avanzando en las promesas del Señor, avanzando en obediencia, paso a paso. No podemos detenernos, pues si nos detenemos nos caemos. No hay tiempo para la pereza, tenemos que avanzar y continuar. Que Dios te bendiga. Con deseos de aprender, y le dije: Padre bueno, para ser como tú, ¿qué es lo que debo hacer? Me acercó a su regazo y me miró con compasión. Te enseñaré, hija mía, a que seas como yo. Lo primero que debes aprender es amar. Cuando se ama, te despojas de lo tuyo y lo das a los demás. ¿De qué sirve que vayas a mi templo, mi espíritu te toca y te pongas a llorar? ¿De qué sirve que ayudes a los pobres, conozcas mis secretos y no puedas amar? ¿De qué sirve que anuncies por las calles mis obras y mis planes y lo que puedo hacer? Aunque dieras tu cuerpo por mi causa para ser torturado, de nada servirá. El amor es transparente, el amor no está tan
orgulloso. El amor lo espera todo. El amor no es orgulloso. El amor es sacrificio. El amor lo sufre todo. Preguntas, ¿dónde está